Vivo TV presenta Distrito Independiente. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando el segundo capítulo de esta semana de Distrito Independiente, donde hoy día tenemos un invitado súper especial, al que nos encanta tener. Lo hemos tenido en otras veces en conferencia en Curicó y ha sido muy interesante, con mucha gente que ha estado en esas conferencias y se ha podido informar de la realidad del país. Así que estamos muy contentos de tenerlo y bueno, estamos también junto a Elsa, que juntos vamos ahí haciendo este programa de entrevista. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están oyendo, que van a ver este programa. Hoy día estamos junto a don Gabriel Salazar. Él es catedrático muy conocido acá en Chile, historiador. Actualmente se está dedicando bastante a dar Zoom y conferencias para darnos luces sobre el proceso constituyente, porque en realidad en este momento lo que más necesitamos es saber dónde estamos y para dónde vamos. Así que vamos a hacer una conversación con don Gabriel para ir aclarando dudas que han surgido durante este periodo y también ir como desmenuzando este periodo histórico que estamos viviendo y poder dar claridad hacia dónde o cómo tenemos que organizarnos o qué podemos hacer para que este proceso termine lo mejor posible. Así que bienvenido, don Gabriel. Gracias por aceptar la invitación aquí al programa Distrito Independiente del canal Vivo TV. Así que vamos conversando. La primera pregunta, y que surge mucho en el conversar con la gente, es ¿quién va a tomar las decisiones en este proceso constituyente? Sabemos que se va a hacer esta convención constitucional, que no es representativa, y que el proceso que nosotros queríamos para cambiar la Constitución, si bien era una asamblea constituyente, ya no fue, y estamos ahora como entrampados en este proceso eleccionario para elegir a la gente que va a ir a esta convención. Bienvenido, don Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y poder participar en esos diálogos que ustedes tienen en la comunidad del Maule, podríamos decir, ¿no? En relación a los problemas que estamos viviendo en esta coyuntura tan especial que es, ¿no es cierto?, la construcción por parte del pueblo, debería ser, entonces, de una nueva constitución política que supere ya los viejísimos problemas que nos están afectando desde hace muchísimo tiempo a toda la sociedad chilena. Así que gracias por la invitación y tener esta oportunidad de conversar con ustedes, como lo hemos hecho otras veces. Si mal no recuerdo. Varias veces lo hemos podido tener aquí en Curicó y también en Talca, dándonos claridad sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Ahora estamos en esta situación. Cuéntenos, don Gabriel, ¿cómo usted lo ve? Lo que estamos viviendo. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Uno, que es una situación histórica excepcional en la historia de Chile. Claro, si la más fino no es tan excepcional, pero para la memoria nuestra, de nuestra generación, es excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, la ciudadanía está como dispuesta, está, digamos, aprestándose, está decidida a cambiar el orden social, político, etcétera, que no solo nos ha estado rigiendo desde el año 1990 hasta el día de hoy, los 30 años famosos, sino desde mucho antes. Nosotros los historiadores nos damos cuenta que lo que la población chilena, la ciudadanía chilena quiere cambiar y arrancar de raíz, algunos de ellos son problemas que vienen del siglo XVII, o sea, desde los 1600 en adelante, ¿no? Porque se ha producido una acumulación de problemas históricos no resueltos en este país, que se han ido acumulando como una gran roca, ¿no?, en la memoria de la ciudadanía chilena, en parte consciente, en parte inconsciente, ¿no?, pero que ha ido molestando cada vez más. Y lo que se vio en el estallido de octubre del 2019 fue una decisión profunda de la masa general, del grueso de la ciudadanía,
a deshacerse de esta roca que viene del siglo XVII, además de los últimos 30 años, ¿no? Cuando hablamos Entonces, de esta es una roca, situación excepcional, porque es primera vez que la ciudadanía, como ciudadanía general, se decide a, digamos, presionar por un cambio histórico profundo, pero realmente profundo. pero don Porque ¿cómo Gabriel, se cuando explica hablamos de de esta que- roca, ¿quiénes serían, cuáles serían esos elementos de esta roca? ¿Qué es lo que la gente quiere romper? ¿Cuáles son como este peso del pasado histórico que nos llevó hasta el hartazgo el 2019? Bueno, es que en esta roca, ¿no?, que pesa sobre todo nosotros, nuestra memoria consciente e inconsciente, tenemos problemas, por ejemplo, que vienen del siglo XVII o XVI inclusive. Por ejemplo, el problema del pueblo mapuche. Es un problema que se gestó con la dominación española, que trataron de arrebatarle al pueblo mapuche su territorio, no pudieron, porque esa primera guerra de Arauco la ganaron los mapuches, ¿no? Pero de nuevo, en el siglo XIX, el Estado chileno los invade militarmente y esta vez sí que le quita el territorio. Entonces el problema, en lugar de resolverse, se agravó. Y porque se agravó es que actualmente el pueblo mapuche, de nuevo, está luchando abiertamente. Estamos en presencia de una tercera guerra de Arauco, ¿eh? Así se Por ve. su territorio, por su identidad, por su cultura. Este es un problema, te fijas, histórico no resuelto, que se ha venido arrastrando lastimosamente por 4 siglos, casi 5 siglos. Claro, y en este proceso hemos visto varios procesos constituyentes, ¿no? Han habido y se han ido repitiendo un poco el esquema de buscar un cambio de constitución, y este tiene alguna diferencia con los anteriores. Estamos ante un proceso distinto de cómo se dieron otros cambios constitucionales que finalmente igual terminaron cooptados o modificados por la poder. cúpula en el poder. Bueno, sí, por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque en el siglo XIX hubieron varios movimientos ciudadanos para cambiar la Constitución de 1833, que fue ilegítima en su origen, pero iban destinados expresamente a cambiar esa Constitución porque era conservadora, porque era una tiranía en la práctica, ni siquiera dictadura, una tiranía, qué sé yo. Lo mismo a comienzos del siglo XX, lo mismo, ¿no? Pero esta vez lo que estaba diciendo, esta vez no solo queremos cambiar la Constitución del 80, queremos cambiar este lastre histórico que viene del siglo XVII, ¿no? Estaba contando Claro. el caso de los mapuches. Agréguenle a eso el caso del pueblo mestizo, que también es del siglo XVII, porque el pueblo mestizo, del cual nadie quiere hablar, ¿no? Y ese ya hay un problema, porque el pueblo mestizo existe, pelea, pero nadie lo reconoce como pueblo. Y este pueblo mestizo ha vivido una historia peor que la del pueblo mapuche. Peor, no puedo entrar en detalle, aquí tenemos poco tiempo. Y este pueblo existe hasta el día de hoy, ¿eh? Estudios que se han realizado en la Universidad de Chile demuestran que todavía más del 50%, 52, 53% de los chilenos somos mestizos por la composición de nuestra sangre. Es un dato científico, no una mera opinión. ¿Sí? Y este pueblo es, en el siglo XVII, las autoridades españolas lo llamaban el vandalaje, pueblo vándalo, el vandalaje, ¿eh? Porque vivía vagabundeando y hacía asaltos, robos de ganado, qué sé yo. El presidente Piñera, en octubre del año 2019, lo llamó también vandalaje, Claro, tal se vez sin repite. saber historia, pero para que vean que ese mismo problema se ha venido dando vuelta sin resolverse hasta el siglo XXI. 2 problemas. No es extraño que en las manifestaciones callejeras la bandera mapuche ha sido más frecuente que la bandera chilena. Estamos identificados con un problema de soberanía que el pueblo mapuche ejemplifica mejor que nadie. Mejor Así que es. nadie. Lleva siglos luchando por una lucha soberana por su territorio, su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos problemas no resueltos del siglo XIX, porque en el siglo XIX
fue en todo el mundo el siglo, digamos, en que se produjo un desarrollo industrial acelerado, la revolución industrial. En Chile todavía no tenemos revolución industrial, a tal punto que hoy día no tenemos industria. Y no la va a haber mientras siga el sistema y este modelo extractivista, ¿no? 3 movimientos de industrialización en este país han sido abortados por nuestra propia élite dirigente. 3, aquí no puedo contar el detalle, pero también es muy largo. Tenemos el problema del Estado. Desde el siglo XIX tenemos estados ilegítimos. Las 3 constituciones que hemos tenido han sido ilegítimas, la del 33, la del 25, la del 80. Todavía este país no tiene una constitución construida, debatida, deliberada, acordada por su propio pueblo. Es un problema no resuelto. Por eso es que estamos peleando hoy día también, ¿no? Con un proceso constituyente. Es decir, tenemos una cantidad muy larga, ¿no? Otro problema no menor, que viene del siglo XIX también y no resuelto. El ejército chileno, las Fuerzas Armadas, tienen que seguir siendo no deliberantes y ciegamente obedientes a constituciones políticas que son ilegítimas. Fíjense el problema. Las Fuerzas Armadas obedientes a una constitución ilegítima y a las autoridades que esa constitución ilegítima determina. Y protege. ¿Cómo es posible que un ejército obedezca a leyes ilegítimas, a autoridades no representativas? Por algo hoy día el ejército, por boca del general Iturriaga, ¿no?, le dijo al presidente Piñera: yo no estoy en guerra, usted estará en guerra, yo no. Y no, el ejército no quiere, lo ha dicho varias veces, convertirse en un policía del orden público interno. No quiere ser policía, es decir, no quiere ametrallar a la gente cuando ésta sale a la calle a protestar o a exigir un cambio en la Constitución. Pero eso no implica de que, si bien el ejército no quiere involucrarse quizás en las malas decisiones que está tomando este gobierno, no implica que en algún momento lo vaya a desobedecer, ¿no? Ahí está como el temor constante de la gente, al menos que es de los movimientos sociales, en cuanto te expone, en cuanto empuja esta rabia, este ataque con el sistema, así como qué tanto se puede estar en la calle con la certeza de que si nos organizamos podemos generar un cambio sin que venga a repetirse la historia quizá del 73, la historia de otras masacres que han habido, y que de alguna manera la gente siente ese temor permanente de que un ejército que, como usted dice, no es deliberante y que tiene que obedecer al gobierno de turno, en el caso a la Constitución, creada sin ninguna deliberación, sin ninguna participación del pueblo, al final tienen que ser obedientes a lo que le mande la autoridad que está detentando el poder actualmente. Lo mismo como desobedeció el caballero en el año del estallido social. Pero ¿hasta dónde se puede mantener aquello? ¿Hay que dialogar con los militares o no? Bueno, ese es un punto clave de la deliberación que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Nosotros hemos sido acostumbrados a 2 cosas. Uno, aplaudir al ejército por las glorias militares que se llevan, la batalla de Chacabuco, la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera, cuando pasan con su paso de ganso en el Parque Caucín. Y por otro lado, desde Pinochet en adelante, desde tal vez la masacre de Iquique, ¿no?, de Santa María de Iquique en adelante, hemos aprendido que el ejército es un ejército, como decían los trabajadores ya por 1918, un ejército de asesinos, porque masacra a su propio pueblo. Entonces, hemos nosotros crecido con la idea que el ejército es heroico, se le aplaude, o es asesino, ¿verdad?, y se le echa garabatos, ¿no es cierto? Porque no se le pueden tirar balazos, porque no se puede. Entonces, bueno, eso es lo que hay que pensar hoy, porque hay que tomarle el peso real que ha tenido la conducta del ejército desde octubre del año pasado hasta el día de hoy. Nosotros creamos un grupo de estudios
estudios militares, porque casi no hay en este país, ¿no? Con otros compañeros hay ahí doctores en sociología, en historia, en estudios militares, hasta un militar, un capitán, ¿no? Que lo expulsaron precisamente porque estaba denunciando la corrupción que hay en el alto mando del ejército. Bueno, lo que hemos estado estudiando revela que por primera vez el ejército se niega a masacrar pueblos en las calles. El gobierno de Sebastián Piñera se encontró de la partida en octubre del año pasado con el problema que no pudo establecer el orden público de la forma tradicional, ¿verdad? Disparando para que se acabara el vandalaje, etcétera. No ocurrió eso. Por eso que después cambió de política, cuando el general Durán dice que yo no estoy en guerra y el ejército no es policía, no va a intervenir en las calles para establecer el orden público. Fijarse lo que significa eso en perspectiva histórica. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera? Mandó un proyecto de ley al Congreso Nacional de urgencia y con 11 indicaciones que tenía que salir rapidísimo, ¿no? Lo más rápido del Congreso Nacional, por el cual esta ley que se llamó de inteligencia, ¿no? Quería que el ejército no reprimiera en las calles públicamente, o sea, fusil en mano, ¿no? Con una ametralladora, sino clandestinamente, como una policía secreta. Ese proyecto de ley apuntaba que el ejército actuara entonces como una policía secreta manejado por el presidente de la República para reprimir clandestinamente, no en las calles, masacrando al movimiento ciudadano. ¿Qué ha pasado? Que ese proyecto no se ha logrado. Pasó volando por el Senado, pero quedó medio trancado en la Cámara de Diputados, no ha salido. Entre medio llegó la pandemia. Por suerte. Si no, yo hubiese salido. Estado de emergencia, estado de sitio, ¿no, verdad? Toque de queda, o sea, un estado policial. Y de nuevo, el presidente ha intentado que el ejército participe en la pacificación de nuevo de la Araucanía. Y de nuevo el ejército le dijo no. Hubo un escándalo por ahí, ¿no? Porque llevaron incluso abogados, ¿no es cierto?, a una reunión que tuvieron en la Araucanía para decir que ellos no iban a intervenir en problemas de orden público. Y no intervinieron en la Araucanía, ni siquiera en conjunto con la PDI, ¿no es cierto?, la Policía de Investigaciones, o con los carabineros. Se vuelven a descolgar. Este es un punto clave y que están muy atentos a eso. Porque si no van a intervenir, hasta el momento no han intervenido. Esto es excepcional en nuestra historia. Hay otro ejemplo, pero no es del caso acá conversar. Es un caso excepcional. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar, porque aquí hay que hacer dos cosas entonces. Tenemos, como diría Salvador Allende, ¿no? Tenemos la Alameda, la Gran Alameda despejada. Esa Alameda por donde venía el hombre libre, decía, donde marchaba el hombre libre, dijo Allende, ¿no? La tenemos despejada, ¿no? No hay militares metralleta en mano. Pero, por el momento, claro, casi por el momento. es muy difícil que vayan a salir. Eso nos permite avanzar. ¿Avanzar en qué? No en tirar piedras, porque ya lo hicimos. Ya fue. Lo hicimos bien y ganamos, ¿verdad? Lo que hay que hacer ahora es una segunda etapa del proceso constituyente, en la deliberación en torno a el Estado, la sociedad que queremos. Exacto. Porque no basta con negar lo que no nos gusta, ¿verdad? En echarle garabato, qué sé yo, a todo lo que no nos gusta, al presidente, a todo, ¿no? Ahora hay que construir lo que queremos. Ese es el verdadero poder. En este caso... Eso es, perdona, Dale. para terminar la idea. Eso es soberanía. Vaya. Claro. La soberanía es que el pueblo, deliberando consigo mismo, sin políticos, al margen de los partidos, ¿no? Deliberando consigo mismo, ¿no? Decida, esto no lo quiero más. Esto es lo que vamos a construir en reemplazo de eso, con toda precisión. Y si llega al acuerdo, esto es lo que queremos, ese acuerdo se convierte en mandato soberano. Esto se cumple sí o sí.
Y ahí se elige, no se elige, se designa a la gente que va a ejecutar ese mandato. Porque nunca hay que elegir a nadie sin mandato previo. Por supuesto. ¿Y cómo vamos en ese camino con cometido esta... el error gravísimo de llevar 200 años eligiendo gente, presidente, senadores, diputados, Exacto. alcaldes, sin mandato. Claro, Entonces nos hacen lo ponemos que ahí. quieran. Mm. Aprender soberanía, pues la soberanía, como no la hemos practicado nunca, no la conocemos. La gente ni sabe lo que es soberanía. Y la soberanía implica que nosotros vamos a hacer política como ciudadanos. Nosotros vamos a deliberar sobre lo que hay que hacer. Nosotros vamos a dar mandatos que se cumplan y vamos a elegir gente para que los ejecute, no para que haga lo que quiera, para que ejecute el mandato. Y si no lo ejecuta, le quitamos el cargo y más encima lo juzgamos y lo condenamos si es necesario. Porque así opera la soberanía. ¿Sí? Entonces, ganamos la pelea de la calle, por así decirlo. Logramos que hasta los políticos dijeran, ya, que hay un proceso constituyente. Pero ahora tenemos que deliberar nosotros, no los políticos. Exacto. ¿Y cómo lo es va viendo pueblo, este proceso ahora que estamos...? Voluntad colectiva, ¿te fijas? No voluntad representativa Claro. de los señores políticos. Ujú. Entonces, es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, encuentro fantástico precisamente que ustedes estén organizando conversaciones, sea por esta vía televisiva o por otras vías, en esa línea de deliberar. Sí, Y de hecho, la deliberación están estas dos cosas. Uno, cómo construimos y avanzamos nosotros deliberando. Y por otro lado, eso lo dejamos pendiente por ahora, ¿qué vamos a hacer con el ejército? Ya, pero son dos cosas como en paralela, porque el ejército siempre es una amenaza, históricamente siempre lo ha sido. Claro. Siempre, cada vez que si quieren mover así como los cimientos de una clase política y también económica que nos está oprimiendo, que nos está aplastando, generalmente el ejército ha tendido a defenderlo, más que defenderlo a nosotros. Pero eso como que en este momento ya estamos así como ya una amenaza menos. Pero está este otro tema de que no sabemos ejercer nuestra soberanía. Exacto. Y entonces en este proceso constituyente actual, que no va a ser una asamblea constituyente el cambio de la constitución, sino una convención con cierta cantidad de gente y que lamentablemente no emana tampoco de los cabildos ni de las asambleas territoriales. Hay muy pocos representantes que vayan en esa línea, la mayoría vienen de los partidos políticos, ya sea que sean militantes o que les dieron el cupo a los independientes, pero siguen estando como encasillados en el partido o en la línea política. Entonces, ¿cómo este proceso constituyente que estamos viviendo está tan reglado y delimitado para que las cosas no cambien mucho? ¿Qué podría hacer la gente, la ciudadanía, para empezar a abrir aún más este camino reglamentado que nos pusieron, que tiene tantas trabas y tantas letras chicas al final? Sí, yo quisiera, antes de comentar la última intervención de Elsa, un dato más respecto a los militares. No es efectivo que siempre los militares han masacrado a su pueblo en función de defender la oligarquía. Eso no es cierto. Porque en dos oportunidades históricas muy importantes, el ejército se unió con el pueblo, formaron un frente cívico-militar, y en los dos casos el ejército actuó para que la ciudadanía, el pueblo, por sí mismo, en una asamblea constituyente libremente electa, expresara su voluntad soberana para que se dictara una nueva constitución y se construyera un nuevo Estado. En dos oportunidades, entre 1822 y 1828, siglo XIX, cuando el ejército derribó la dictadura de O'Higgins porque no respetaba la soberanía ciudadana y porque no lo quería. Nuestro héroe Máximo nunca fue querido por el pueblo. Y el pueblo lo derribó cuando era soberano. Bueno, un pincelazo, no puedo hablar más largo de ese periodo. Y luego entre 1907, justo después de la matanza de Iquique,
y 1924, de nuevo el ejército deliberó abiertamente, cosa que estaba prohibida por la Constitución, y decidió dar un golpe de Estado, y lo dio el 4 o 5 de septiembre de 1924, y cerró el Congreso Nacional y mandó todos los políticos a su casa, y mandó al presidente Alessandri al exilio. Y después que hicieron eso, los militares convocaron a una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo expresara ahí su voluntad soberana y dictara la nueva constitución. Son dos ejemplos. ¿Por qué fracasaron? En síntesis, dos palabritas. Uno, por el golpe militar que dio Diego Portales con un ejército mercenario que ellos pagaron de su bolsillo, los grandes mercaderes de la época. No entro en más detalle. Y terminó la batalla de Lircay con la derrota del ejército revolucionario, ¿no? Y el pueblo. Y luego en 1925, por la traición a la voluntad soberana del ejército y del pueblo, cometida primero por Arturo Alessandri Palma, traicionó esa voluntad soberana y traicionó a los militares, y el propio Carlos Ibáñez del Campo, que había sido revolucionario en 1924, ¿ah? Después en el 30 es un dictador, ¿no? Que olvidó lo que se había acordado el 24. Dos traiciones sucesivas de un líder civil, Alessandro, y de un líder militar. Esta historia no se cuenta, no está en los textos escolares, la gente no la conoce, no lo discute lo que significa. Y los mismos militares, ¿verdad?, en sus libros internos que tienen de historia militar, que son 10 volúmenes, no hablan de esto casi no dejan constancia de eso. Pero nosotros tenemos que conocer esta historia porque el ejército sí ha estado 2 veces. ¿Y podría ser una tercera? Para que el pueblo dicte la Constitución, ¿no? Claro que en otros casos, siglo XIX, estuvo 6 veces el ejército mercenario pagado por la gente rica en contra del pueblo y del ejército que apoyaba al pueblo. Pero esa es otra historia también. No, aquí está la posibilidad de pensar que el ejército actúa de manera distinta. Ahora que no están en la onda de reprimir porque ya no les gustó el desprestigio universal que agarraron con Pinochet, ¿no? Y las condenaciones que le hicieron los jueces, no están dispuestos a hacer ese trabajo sucio para una oligarquía inepta, porque es inepta, que si los militares no hacen nada, no hacen nada. Ustedes lo ven ahora. No logran controlar el orden público cuando la ciudadanía ya se alzó, es un estallido, y recurren desesperadamente al ejército, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que pensar el ejército como un problema que nosotros debemos resolver. Nosotros, aquí está la soberanía, oiga. Aquí está la soberanía. La oligarquía vale hongo. Todo su poder lo extrajo de los golpes militares cuando el ejército le enseñaron a obedecer leyes ilegítimas. Bueno, y en ese caso, la soberanía, ¿cómo la ejercemos? ¿Cuáles serían algunos pasos, algunas recomendaciones para que la gente, a pesar de la pandemia, a pesar del temor que estamos sintiendo, ya sea por el contagio o por las multas o por el temor a juntarnos con otras personas, cómo podemos ejercer una soberanía en tiempos de pandemia, en este contexto en el que estamos y también en las condiciones en las que nos encontramos, porque la gente también está demasiado golpeada, uno por la pandemia, el temor, el miedo ya está incrustado, pero por otro lado las condiciones de vida cada vez se están haciendo más duras, el tema del abastecimiento, el tema también del conseguir pega, el tema también de poder sustentarse en lo cotidiano, está siendo ya todo un desafío. Por lo tanto, los problemas que están aquí en lo inmediato están consumiendo toda la energía que uno pudiese poner en el proceso constituyente, en el hablar con otras personas, en decidir cuál es el país que queremos formar. Bueno, eso obliga a hacer ya entrar de frentón en un análisis de coyuntura, como se llamaba en otros tiempos, ¿eh? O sea, el análisis del proceso actual que está ocurriendo en este país.
Porque lo primero que hay que tener claro, creo yo, es que nosotros somos aquí los soberanos. La soberanía siempre va a radicar en el pueblo, en la ciudadanía, nunca en la ley. Nunca. Aunque haya ley, aunque la haya dictado la misma ciudadanía, la soberanía nunca se va del pueblo. Y puede, por tanto, abolir la ley y dictar otra. Lo que ha ocurrido en Chile es que la soberanía fue usurpada desde la época de Diego Portales en adelante por la oligarquía con ayuda de los ejércitos que le obedecían en esa época, ¿no? De acuerdo a la constitución política, ¿no? Sin la ayuda de ese ejército, estas élites oligárquicas mercantiles que ni siquiera son verdaderamente capitalistas, ¿no? Porque el capital comercial no es el verdadero capitalismo. Sí lo ha sido siempre el capital industrial. El capitalismo comercial, ¿no? Es un capitalismo de segunda categoría y que tiene la virtud, mejor dicho, el vicio, de destruir las fuerzas productivas en lugar de potenciarlas. Dicho corto, dicho brevemente. En cambio, el capital industrial potencia las fuerzas productivas y al potenciarlas genera desarrollo, expansión del desarrollo, integración de la sociedad dentro del proceso de desarrollo, etc. Y en Chile siempre hemos tenido solo mercaderes en la élite dominante. ¿Quién fue don Diego Portales? Mercader. ¿Quiénes tenemos hoy día como los grandes empresarios? Puros mercaderes. Claro, que no producen nada. Bueno, ahí viene un poco toda esta falta como de investigación, de ciencia, de no financiar lo que en el fondo después produce industria o desarrollo. Nos vamos quedando como en no tenemos ni un solo industrial de peso no. entre nuestra élite. La misma vieja papel y cartones que en el fondo del mercurio. Exacto. Hay una industria pero tampoco estamos creando tecnología nueva o estamos buscando innovación, estamos ahí dando vueltas nomás en los mismos recursos de siempre. Claro, sacando piedras. Aún. La ventaja del capital industrial, del capitalismo verdadero, el capital industrial, que se apoya en la tecnología para expandirse. Sin tecnología, ese no se expande. No hay avance. Está en el proceso productivo. Por eso es que nosotros no generamos tecnología. Una vez hice yo una investigación para la CEPAL, que tuve que entrevistar a un lote de empresarios, y yo les pregunté a varios de ellos, oiga, ¿por qué ustedes no generan tecnología? No generan, ¿verdad?, mecanismos de aumento de la productividad, ¿no? Y me dijeron, ¿y para qué? Y fue la respuesta de uno de ellos, así rotunda. ¿Pero para qué? Me dijo, la tecnología se importa, y se largó a reír. Se importa, no se genera aquí. Y eso es típico del capital comercial, porque el capital comercial, los mercaderes, compran barato y venden caro. Le compran barato al productor, claro, y le venden caro al consumidor. Entonces ellos no producen, no son productores. No, pues, y destruyen la cadena productiva porque finalmente solo lo más barato es lo que termina pesando y no ni la calidad, ni el invento, ni la innovación. Y la única tecnología que necesitan es la contabilidad para contar sus ganancias, ¿no es cierto? Y evadir. Y rebajar impuestos. Castigar el precio del productor. Exacto. Entonces, claro, toda la computación que ahora llaman tecnología, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso. Claro. Y se destruye al final a quien produce. Ayuda más a la contabilidad que a la producción. Por supuesto. Que a la producción. Bueno, etcétera, etcétera. Por eso es que este país, ya dije, 3 intentos de industrialización fueron abortados por la clase política al servicio de esta clase mercantil que a su vez obedece a los grandes capitalistas internacionales. Por eso es que somos librecambistas. Por eso es que hoy día tenemos los aranceles aduaneros son prácticamente cero. El único país del mundo que tiene prácticamente cero arancel para las importaciones. Claro. Es que en esta lógica al final gana el que es más barato. Y es como se compite por ser el más barato o el que le cuesta menos al que quiere comprar. Y eso va mermando todo. No, la cosa es peor, porque el mercader, para asegurar su ganancia, comprar barato y vender caro, castiga al productor. Exacto. Castiga al productor. Lo que pasa con los productores de leche con respecto, por ejemplo, a los supermercados, al Jumbo. Claro. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo vemos con la uva también. Claro.
Claro. Entonces, por eso que nuestro capitalismo no avanza. Y la única posibilidad de desarrollo que creó el modelo neoliberal es el consumismo de mercaderías importadas. Claro. Y para poder financiar las mercaderías importadas hay que aumentar al infinito la extracción de cobre, de madera, de qué sé yo, de salmones. De peces. O sea, lo que llaman el extractivismo, ¿no? Claro. Saquemos los recursos naturales, ¿no? ¿Ah? Privaticemos el agua, privaticemos todo, digamos, ¿no? Para Pero poder financiar al mismo tiempo el esto consumismo. va como concentrando los capitales, ¿no? Vamos Claro. quedando todos empobrecidos y los capitales empiezan a irse hacia un solo sector muy pequeño, que es el que, claro, va destruyendo todo, No, y no solo todo hacia eso. abajo. Y no solo eso, no solo se concentra el capital en una élite pequeña. Chile es el tercer país más desigual en todo el mundo, ¿no? Sino que además de concentrarse en una élite, cuando estos se sienten afligidos, invierten en el extranjero, porque viven para la globalización. Claro. Es la globalización lo que les interesa, no el desarrollo nacional. Entonces, claro, han creado la imagen del consumismo, dicen, eso es desarrollo. Eso no es desarrollo, No. eso es consumismo, ¿no? Porque industria no tenemos, tecnología, producción de tecnología no tenemos. Importamos 480.000 automóviles al año. Ni uno se produce en Chile. Ni siquiera se arman en Chile, como en otras épocas, como en México, por Claro. ejemplo, o Brasil, o Argentina inclusive, ¿no? Entonces, claro, este régimen no conduce a ninguna parte y de ahí el cansancio de la gente. Claro, no ver salida a este sistema que en realidad nos lleva como al abismo ecológico y también al abismo de la precarización de la vida, así como un desfiladero, así vamos para allá derechito. Y de alguna manera el estallido social significó eso, es como que la gente en algún momento dijo ya, no más, cambiemos el rumbo para donde nos quieren llevar y empecemos a girar un poco la manilla y vamos para donde nosotros queremos. Y aquí estamos, ahora en este proceso constituyente, ya a un mes más que van a ser las elecciones de elegir a los convencionales, que van a estar ahí de alguna manera tratando de representar a todo un pueblo Y todos los anhelos que están que ahí. no está deliberando en este momento y con toda la incertidumbre de que si este proceso va a llegar a término o no. Claro. Porque las cosas se van dando así como hoy día estamos decidiendo esto, pero ya en 2 días más el panorama y los escenarios cambian. Yo creo también Pero lo que que decíamos hace un rato, el punto de arranque de nuestra política es creer, tener la convicción, los soberanos aquí somos nosotros. Exacto. Ni los políticos, ni los empresarios, ni las transnacionales, ni el Transpacífico, ni el ejército, nosotros. Y frente a esta situación que se ha creado, que cuando descubrimos que éramos soberanos, los políticos corrieron, por lo menos 20 de ellos, ¿no es cierto?, pero de todos los colores imaginables, para ganarnos la iniciativa constituyente. Nosotros queríamos ser soberanos, queríamos una constitución, pero ellos corrieron entonces y la organizaron y le pusieron fecha, límite y regla. y condiciones. Reglas y leyes. Ganaron el quien vive, eso hay que reconocerlo. ¿Ah? Después de noviembre, del 15 de noviembre, la enorme iniciativa que habíamos partido en octubre pasó a manos de los políticos. Nos guste o no, nos metieron un gol. Así es. Y de ahí surgió la asamblea convencional. Y esta asamblea constitucional, perdón, no convencional, constitucional, va a estar compuesta, de acuerdo a todos los cálculos de los pronósticos electorales, por un 36-38% de representantes de la derecha chilena. Lo peor. 38, ellos apuntaban a 40, pero últimamente les bajó a 38 por ahí. Claro. Una cosa ahí. Pero sigue estando el Agreguen tercio a ahí. eso alrededor de un 15-18% de la centroizquierda, que también es clase política. Claro. O sea, los políticos van a manejar alrededor del 54-55%. Eso de nos los implica diputados a la que convención. vamos a tener que entrar a negociar en todo momento.
Porque no tenemos el tercio, los tercios proporcionales. No, pues no negociamos nada aquí, la gente tendrá que salir a la calle y empujar otra vez lo que queremos. El punto es que los que se presentaron a candidatos por parte del movimiento popular, ciudadano, ¿cierto?, van a constituir un tercio de la convención. Por tanto, no van a poder hacer nada. Nada importante. Vamos a verlo ahí. No van a poder, por ejemplo, cambiar o abolir los tratados de comercio internacional. El TPP, que le llaman también, entre otras cosas. No van a poder hacerlo. Por eso requieren 2 tercios. Y el pueblo aquí tiene 1 tercio, pero un poquito más de 1 tercio, si es que, claro, con suerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el pueblo que quedó fuera, donde estamos nosotros, por convicción, ¿verdad? Porque quedamos fuera, ¿ya? Somos el 80% de la población de Chile, ¿no es cierto? Por lo menos la ciudadanía, o la ciudadanía que votó, ¿no? Sí, y la que dijo apruebo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando se entrampe, cuando el tercio nuestro que está dentro de la Asamblea Constitucional quede bloqueado, tiene que comenzar a pelear duro contra la mayoría política y va a quedar entrampado, ¿no? Y se va a producir una crisis. ¿Qué hacemos nosotros que somos la mayoría y estamos fuera? Bueno, 2 cosas. Cuando uno es soberano, cuando el pueblo es soberano, nunca debe dividirse. La soberanía no se divide. No se divide. Hay que mantener la unión. Los políticos lograron aquí ganar una batalla táctica porque nos dividimos. 1 tercio de nosotros quedó dentro de la convención, amarrado a los políticos. 2 tercios de nosotros quedamos fuera. Si nos unimos como siempre, vamos a formar un solo frente contra los políticos al interior de la convención. Por tanto, hay que mantener la unión sí o sí entre los que están dentro de la convención y los que están fuera. Y va a llegar un punto en que esa convención va a llegar, digamos, a un punto estático, ¿no? Se va a bloquear, porque no va a haber acuerdo. El grueso de los políticos van, de una u otra forma, por lo menos a mantener los tratados internacionales de comercio que Chile ha firmado, que son los soportes verdaderos, los verdaderos soportes, los pilares del modelo neoliberal, ¿no? Y eso va a producir ahí, ¿verdad?, un statu quo, una crisis. Cuando se produzca esa crisis, la soberanía del pueblo soberano debe unirse de nuevo y actuar unido, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer en ese caso? Como pueblo soberano, digo, ¿no? Como pueblo soberano unido, reunificado. 1, disolver la Convención Constitucional. Muy bien. 2, abolir los posibles acuerdos a que haya llegado esa convención. Eso es una acción soberana legítima. Legítima. Yo quisiera recordar que en 1823, después que los pueblos soberanos, en ese tiempo la soberanía está en los pueblos, los cabildos locales, como quien dice, ¿no?, había derribado la dictadura de O'Higgins, esos pueblos convocaron soberanamente a una asamblea constituyente nacional. Esta asamblea funcionó en Santiago. Voy a contar el cuento completo porque es un ejemplo de lo que podríamos hacer dentro de este mismo año. Esa asamblea constituyente funcionó en Santiago, 1823, ¿no? Recordemos, no había hoteles, no había ferrocarriles, no había nada, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que la élite de Santiago se las arregló para controlar la discusión, alargarla al infinito, ¿no?, obligar a los diputados y representantes de provincias a regresar a sus provincias porque no podían estar 2 meses en una ciudad donde no había ni hoteles ni nada, ¿no? Entonces, cuando se fueron retirando los diputados de Concepción y de Coquimbo, que eran las 3 provincias que había junto con Santiago, la delegación de Santiago quedó en mayoría. Entonces, al quedar en mayoría, rápidamente quiso sacar un texto constitucional y votarlo porque estaban en mayoría. Y le encargó a don Juan Egaña
que era un jurisconsulto importante en Chile en ese tiempo, que redactar el texto. Y el señor Egaña se fue a su casa y redactó el texto de la Constitución de 1823 solito en su casa, a su pinta, de acuerdo a sus ideas. Y redactó una Constitución que, para decirlo corto, no voy a entrar en detalle, era aristocrática, no democrática. ¿Qué pasó? La Asamblea, con mayoría de Santiago, acordó ese texto, que le convenía solo a Santiago, no a los pueblos de provincia. ¿Qué ocurrió entonces? El pueblo de Santiago, la plebe, dijo Barros Arana, la plebe de Santiago salió a las calles masivamente. También salió un poco gente de clase media, incluso de clase alta, algo así como un estallido social, ¿no? Y ocuparon todos los recintos de, como quien dice, del Estado, ¿no? El salón del consulado, que era el más importante en esa época, el recinto de la municipalidad, otros lugares más, y comenzaron a exigir que se disolviera la Asamblea Constituyente y que se aboliera el texto constitucional que habían aprobado. Y con el pueblo en las calles, ya enfurecido, ¿no?, dijo además que debía ser ahí director supremo en ese momento, en reemplazo de O'Higgins, el general Ramón Freire Serrano, que era partidario de que el pueblo actuara soberanamente. De esa manera, la ciudadanía, en una acción espontánea, disolvió la Asamblea Constituyente de 1823, abolió la Constitución que había aprobado esa Asamblea, eligió director supremo a Ramón Freire, que era, ¿verdad?, partidario de lo que querían los pueblos, y se convocó una nueva Asamblea Constituyente. Es un ejemplo que viene al caso, ¿verdad? Si nos unimos todos, los que están dentro de la convención y los que estamos fuera, la soberanía se constituye en plenitud. Estando en plenitud, puede soberanamente dictaminar, ¿eh?, la disolución de esta convención constitucional y legítima, compuesta más de políticos que de ciudadanos, ¿eh? Puede abolir cualquier acuerdo que esta convención haya aprobado y convoca a otra asamblea constituyente libremente electa solo de ciudadanos, sin políticos entre medio que pudieran estorbar el proceso. Ejercicio pleno de soberanía. Eso es lo que podría ocurrir. Tenemos un ejemplo histórico, 1823, ¿no? Y por eso es importante que también deliberemos, pensemos, investiguemos, reflexionemos qué va a hacer el ejército en ese caso. Yo tengo una pregunta. No ha intervenido. ¿Por qué? Porque en 1823, uh-huh, ojo, no intervino. Y con el general Freire apoyó lo que el pueblo había decidido. Esto hay que pensarlo. Hay que tomarle el pulso entonces ahí a cómo está el ejército. Claro. ¿Y qué hacemos con el presidente? La gran pregunta, ¿qué hacemos con él? Da lo mismo cuando el pueblo soberano entra en acción y ejerce un mandato, ¿verdad?, y no hay reacción militar. Los diputados, los senadores, los políticos, los presidentes están de más, tienen que irse. En 1823 los mandaron todos a su casa. Sí, yo tengo ahí una pregunta. Recuerden que los ciudadanos derribaron la dictadura de O'Higgins, lo juzgaron y para no matarlo lo mandaron al exilio por traidor a la soberanía popular. Muy buenas ideas que nos está dando don Gabriel. Pero hay un tema hoy día en el tema como ambiental en el que estamos un poco, en que estamos encerrados en la casa, que estamos como con poca capacidad de acción, de comunicarnos con los otros. ¿De qué forma, en el fondo, podemos mantenernos unidos en este 80% sólido que pueda ejercer la soberanía en este momento tan como pandémico y raro en el que estamos viviendo? Con un gobierno además que nos tiene muy encerrados, muy desconectados de todo y llenos de información, digamos, de miedo. Tétrica. Sí. Bueno, por esta misma vía, pues.
Sí, desde que partió la pandemia, la deliberación ciudadana se ha hecho fundamentalmente, mayoritariamente online. Eso yo lo sé porque estaba bastante metido en este proceso y lo que ustedes están haciendo está en todas partes de Chile, ¿no? Y a cada rato, ¿no? Entonces el proceso puede seguir. Tengamos presente que la pandemia no es un dato estructural, permanente. En un momento dado va a tener que disminuir y vamos a poder retomar nuestra vida normal. Y ahí la deliberación ciudadana va a tener que tomar una forma orgánica, precisa, ojalá por comuna, en través de asambleas comunales, constituyentes, ¿verdad? Cara a cara o no, o mezclando online con cara a cara, y una cosa muy, muy definitiva en todo caso, ¿no? Al gobierno le conviene, o al modelo, si ustedes quieren, no al gobierno, a la derecha, qué sé yo, al PPP, a los tratados, le conviene que la pandemia se alargue. Obvio, lo tenemos súper claro. Ha sido casi un favor que se haya dado así. Porque mantiene el toque de queda y logra controlar de alguna manera la ciudadanía para que ésta no se reúna toda unida, como pensamos, para actuar soberanamente. Le conviene que se alargue. No estoy pensando, ni podríamos pensar, que hay una política para manejar la pandemia de manera que se alargue. No creo. Sería medio mal pensado. Pero es una posibilidad. Yo soy muy mal pensado, Gabriel. Yo creo que sí están tomando estas decisiones tan estúpidas precisamente para que mantener a la gente en esta situación de enfermedad y miedo y tratar de evitar lo que más puedan, estirar el chicle lo que más puedan para que, uno, no vamos a las votaciones, y lo otro es evitar que la gente precisamente se organice. Dejarnos tan aturdidos con todas las malas decisiones que están tomando y que al final es la gente en su vida cotidiana la que resiente la pandemia y que de alguna manera está pagando el costo de sus malas decisiones, que va a llegar un momento que la gente va a estar tan cansada que ya ni siquiera va a tener ganas ni ánimo de hacer otra cosa. Por ahí yo creo que están tratando de jugar al desgaste. Yo creo que es la esperanza que tienen en el fondo, que esto se canse y se diluya, ya perdamos un poco el impulso. La fuerza. Pero siento yo que las malas decisiones hacen todo lo contrario, al final van como impulsando este enojo que es tan obvio hoy día con el manejo político, con las decisiones del Ministerio de Salud, con cómo estamos pasando esto y cómo nos hemos ido como pateando un poquito este mes para que la elección se corra y vayamos como perdiendo las esperanzas, tal vez puede ser. Sí. Pero yo creo que estamos ganando fuerza al final. Yo creo que lo hay que tener presente es que esta conciencia de soberanía que agarró el pueblo chileno desde octubre para acá no existía antes, no existía ni siquiera en tiempos de Allende o de Frei Montalva y Allende, porque en esa oportunidad todos salíamos a la calle a apoyar al señor presidente, al compañero presidente, al gobierno del pueblo. Era el gobierno el que iba a hacer la revolución, pero no nosotros. Porque en esa época, recordemos, ni la izquierda más puntuda, ¿no? Planteaba cambiar la Constitución del 25. Al revés, ¿no? El gobierno del pueblo se jugaba por mantener la Constitución, respetar la Constitución del 25. Y Allende se suicida, ¿no? En honor, ¿verdad? Y sacrificio por la Constitución, digamos, por su derecho constitucional a ser presidente. Claro. Hoy día no. Hoy día el sentimiento que tenemos de soberanía, nosotros mandamos, no los partidos. Así no será, don Gabriel. Se nos está acabando el tiempo ya. Para terminar, tenemos que ir cerrando. Este sentimiento no arranca solo ni de los 30 pesos que decían los estudiantes, ni de los 30 años que dijeron después, sino de toda la historia. Son siglos de problemas históricos no resueltos que están pesando, ¿no? Por el lado del pueblo mapuche, el pueblo mestizo, por las mujeres, qué sé yo, etcétera, ¿no? Claro, hay una acumulación generacional. Hay una voluntad profunda histórica que no se va a cansar, yo le aseguro que no se va a cansar.
Muy bien. Ojalá, eso es lo que esperamos todos en el fondo, que esto no se canse y finalmente logremos llegar al país que queremos. Ya estamos cumpliendo más o menos el tiempo de nuestro distrito independiente. Agradecemos profundamente la presencia de Gabriel Salazar en esta conversación que es tan entretenida y que se nos hace muy corta. Y tan necesaria. Sí. Así que, don Gabriel, un gusto haberlo tenido acá en el programa. Lo vamos a volver a invitar porque hay muchas cosas que todavía tenemos que ir conversando, aclarando, ir viendo en realidad por dónde nos vamos organizando para que no nos vuelvan a pasar otro gol la clase política. Exacto, hay que navegar en este camino. Así que hacemos la invitación a todas las personas, organícense, conversen, deliberen y vamos avanzando en este proceso. Hay tiempo, hay ganas aún, así que vamos que se puede. Eso. Don Gabriel, un gusto, palabras al cierre. Bueno, el gusto es mío también. Muchas gracias por la invitación y participar de nuevo con compañeros de ahí, de Curicó y del Maule, con lo cual ya hemos tenido varios conversatorios Exacto. a lo largo de este proceso. Así que muchas gracias, buenas noches y nos estaremos, supongo, viendo más adelante. Así será. Gracias, don Gabriel. Nos vemos. Adiós. Chao. Bueno, les damos las gracias a todos por haber estado hoy día junto a nosotros y les recordamos que los martes y los jueves vamos a estar con estas conversaciones importantes, ciudadanas y independientes, los martes y jueves a las 21 horas aquí en Vivo TV. Gracias por estar y nos vemos pronto. Vivo TV presentó Distrito Independiente.